¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza esto disponible por Vía X. Conversaciones muy necesarias para entender también el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y por Vía X, por la libre expresión, una de las temáticas importantes de este Chile, ¿no?, que también vamos a construir a través de una nueva carta fundamental, son los derechos humanos. ¿Qué tanta importancia le estamos dando realmente a la protección y a la valorización de los derechos humanos? Lo conversamos con el abogado experto en derechos humanos, Rodrigo Lledó, desde España. Nos saluda también el director de la Fundación Baltasar Garzón. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Chile, bienvenido al escenario del poder. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Rodrigo, además ustedes están haciendo a través de la Fundación, como lo hemos sabido, Baltasar Garzón, un requerimiento internacional, ¿no?, para ver los casos de violación de derechos humanos en Chile, puntualmente la responsabilidad que tendría la figura del presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Cómo nace esa gestión, ¿no?, y en qué va esa acción judicial internacional? Sí, bueno, las imágenes que empezaron a llegar aquí y dieron la vuelta al mundo, ¿no?, de una brutalidad policial constante, sostenida y permanente, fueron realmente de escándalo. Y bueno, sobre todo muchos familiares de las víctimas de la dictadura reaccionaron ante esto y dijeron: esto no puede volver a ocurrir, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y particularmente una de ellas, Mireia García, ella viajó a Italia y se entrevistó con una asociación de juristas y les hizo presente la necesidad de hacer algo, de tomar alguna iniciativa. Ellos, a su vez, toman contacto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos para enterarse de primera fuente qué estaba pasando en Chile y qué hacer. Y luego, bueno, continuó el conflicto y en el mes de febrero de 2020, poquito antes de que estallara la pandemia, Carlos Margota, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, viaja a España, se entrevista con Baltasar y allí se produce una conversación en la que yo estuve presente como director de la Fundación y fue realmente elocuente. Baltasar, ustedes lo saben bien, estuvo en Chile, ¿no? Baltasar viajó a Chile y estuvo en la Plaza Dignidad y vivió en primera persona lo que allí estaba ocurriendo. Entonces, Baltasar le pregunta a Carlos Margota, ¿cuántos ojos menos hay desde que yo fui a Chile? Y Carlos Margota le dice: como 30 menos. Entonces Baltasar dice: no, ya esto es otra cosa, ¿sí? Aquí hay que hacer algo, hay que intervenir. Y cambia su postura. Hasta ese momento, hasta febrero de 2020, Baltasar había dicho: le corresponde a la justicia chilena actuar. No es el tiempo todavía de la justicia internacional, que es siempre subsidiaria o complementaria, es el término técnico, ¿no? Y bueno, la verdad es que si no está funcionando, pues había que actuar. De ahí comenzamos un largo recorrido buscando documentación, definiendo estrategia jurídica y armando un documento que tiene nada menos que 140 páginas y, no sé, casi 300 referencias bibliográficas de distintos informes y de distintos testimonios, causas judiciales que se han interpuesto, etcétera, etcétera. Y bueno, el fruto de ese trabajo se presentó el día 29 de abril. Elegimos esa fecha porque estaba muy próximo, digamos, se hablaba de un nuevo estallido social en Chile, de un estallido 2.0, habíamos escuchado, ¿no? Y eso nos preocupó bastante y dijimos: bueno, esto hay que presentarlo ya, porque si no se pueden volver a repetir los mismos hechos que habíamos visto en el 2019. Rodrigo, bueno, hace ya prácticamente 2 décadas, ¿no?, tenemos esta Corte Penal Internacional funcionando para todo el mundo. ¿En qué consiste realmente y qué alcances podría tener esta Corte? Primero, ¿cuánto se demoraría en acceder, ¿no?, a investigar esta situación en Chile? Claro, bueno, esta no es la primera denuncia que se presenta en contra de Sebastián Piñera. Hubo otra denuncia que se presentó en 2020, que la presentó Ignacio Bachmann, que él es profesor de la Universidad de Sevilla, al igual que yo. Es chileno, pero también está radicado en España. Él es profesor de la Universidad de Sevilla, yo estoy en Madrid. Y bueno, yo conversé con él, nosotros en ese momento todavía no nos íbamos a sumar, pero bueno, ya está presentada esa y esta es una segunda que se presenta y podrán venir otras. ¿Qué es lo que hace ahora la Corte Penal Internacional? Ingresa el escrito para estudio y una vez que lo estudie tiene que decidir si abre un examen preliminar. Ese es el término técnico. Es una suerte de trámite de admisibilidad. En ese caso, si decide que va a abrir este examen de admisibilidad, le pide al Estado de Chile que
entregue más información Ya. y seguramente nos preguntará también, nos pedirá a los denunciantes también más información. Habrá una actualización de la información y posteriormente podrá decidir o no abrir ya, sí, en propiedad, Ya. una investigación. Para que eso ocurra, todo dependerá de lo que pase con los tribunales chilenos. Ya. Es decir, los tribunales chilenos todavía tienen la posibilidad de actuar. Y si actúan, pues la Corte Penal Internacional no va a actuar, porque como he dicho, es complementaria, ¿sí? Pero si no actúa, pues tendrá que actuar la Corte. Lo que no puede ocurrir es que haya impunidad. Es decir, o juzga a los tribunales chilenos o juzga a los tribunales internacionales. Y ahora, Rodrigo, yo como jurista, ¿no? ¿Y cuánta impunidad hay hasta el momento? Hay más de, no sé, 3.000 causas que se han cerrado. Ustedes hablaban casi de un 50%. ¿Qué está pasando hoy, crees tú, con la justicia chilena respecto de estos casos de violación a los derechos humanos desde el estallido social en adelante? Sí, lo que es realmente preocupante para mí es que se les ha dado un tratamiento individual a cada caso, a cada ojo, a cada lesión, se le ha dado un tratamiento individual y por tanto se le ha tratado como delitos comunes e incluso como delitos menores. Todas estas más de 3.000 casos que han sido archivados o que se le ha puesto pronto término sin mayor investigación, desde luego, primero, si son violaciones de derechos humanos, el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para investigar. Yo entiendo que las causas no pueden estar abiertas indefinidamente, pero estos son derechos humanos y por tanto hay que darle un tratamiento distinto, un tratamiento diferenciado. Y eso no está ocurriendo. Lo otro es que se han dado de baja estos casos como si fueran delitos menores. Se les ha dado el mismo tratamiento a cualquier delito que tenga una pena de 3 años o menos, ¿sí? Cuando nosotros creemos que son crímenes internacionales. Aquí hay un tratamiento sistemático, hay un tratamiento masivo. Esto se sostuvo por varios meses. Hubo varios informes de Naciones Unidas que dijeron esto no puede ocurrir, ¿no? Y sin embargo seguía ocurriendo. Y había una política de Estado en doble sentido. Por un lado, la autoridad policial a reprimir como fuera, a dañar al manifestante. Las detenciones, hay algunas detenciones, claro que sí, pero lo que uno puede ver en esas imágenes es que van a dañar a las personas. Yo te comentaba al comienzo, off the record, ¿no? Hay una imagen que para mí es muy elocuente, no es tan grave, digamos, porque no hay una lesión permanente, pero va un chico, un joven, tocando un bombo y por detrás viene un carabinero y le pega en la nuca, simplemente con el único objetivo de dañar. Sí. Luego no lo detiene. Esas imágenes, por ejemplo, se repite esto en el caso de este otro joven que lanzaron al río Mapocho, ¿sí? Una vez que lo lanzan al río Mapocho, se asoman los carabineros a mirar qué está pasando abajo y no bajan a auxiliarlo, no bajan a detenerlo. Si realmente era un peligro, hay que cogerlo, detenerlo, y si está herido, hay que llevarlo a la posta. Son ellos los garantes, ellos son autoridad pública, ellos son funcionarios públicos que tienen que velar por la salud de las personas. Y si hay alguien que está cometiendo un delito, que lo detengan. ¿Cómo? Y se lo lleven detenido, pero no lo arrojan al delito. Y ahí queda. Y ellos se van. Sí, ahora estamos viendo esas imágenes que tú estás narrando. No sé si tú también las puedes ver en tu computadora ahí. Y las estoy viendo, sí. ¿Cómo se ve? Porque de repente los árboles no dejan ver el bosque. Estamos metidos en esto. De repente nosotros vemos tanto diariamente esto desde el estallido social adelante y lo tendemos a normalizar. ¿Cómo se ve esto? Y también como chileno te lo pregunto, Rodrigo, y hombre también de leyes, ¿cómo se ve esto desde afuera? ¿Qué impacto real causan imágenes como esta de un joven de 16 años lanzado al vacío en el lecho de un río? ¿Cómo lo leen esto afuera? Sí, ¿cómo se ve fuera? Esto es como incomprensible. Incomprensible porque Chile hizo cosas para evitar que esto se repitiera. Y aún así se ha repetido. Entonces es como para llevarse las manos a la cabeza y decir qué ha pasado aquí, ¿no? A diferencia de España, que España ha hecho muy poco con los crímenes que se cometieron en la dictadura franquista. Ahora recién se está tramitando una ley de memoria democrática que pretende avanzar un poco más. Hay otra ley del 2007, pero fue muy poquito. Es una primera ley muy, muy tímida, ¿sí? España en general no hizo nada con los casos de la transición. En cambio, Chile sí. Al igual que Argentina, hay investigaciones. Yo mismo en el programa de Derechos Humanos participé en varias de ellas. Ha habido reparaciones, hay un memorial, hay un museo, hubo comisiones de la verdad, no una, sino hasta 4, ¿no? Bueno, ¿y qué ha pasado? Entonces, ¿cómo es posible que esto no haya cambiado? Entonces, mi reflexión muy personal es que uno puede, si mira el informe Rettig y mira lo que ha pasado hoy día, uno puede ver las sugerencias del informe Rettig, cuáles se hicieron caso, digamos, cuáles se siguieron, y eso ha actuado de alguna manera como un freno, y puede ver también
cuáles otras sugerencias o recomendaciones del informe no se han llevado a la práctica y cómo hoy día nos pasan facturas, ¿sí? Por ejemplo, se recomendaba la creación de un ombudsman o un instituto de derechos humanos. Lo tenemos. No ha funcionado todo lo bien que uno hubiera querido, pero está. Ha documentado casos, ha emitido informes, ha hecho recomendaciones. Se recomendó también que había que restringir la justicia militar, en esa época muy extendida. Pues hoy día estos casos van a la justicia civil, aunque la justicia civil tampoco ha actuado todo lo bien que uno hubiera querido. Pero, por ejemplo, en el ámbito militar o en el ámbito policial, se recomendaban cursos de derechos humanos. Y eso, o no han existido esos cursos, o simplemente esos cursos han sido teóricos y no han bajado al procedimiento policial. Esos procedimientos policiales que uno vio en su momento y que después se cambiaron, pues eran totalmente atentatorios contra los derechos humanos. Y lo que uno puede ver en la calle es que aun cuando hubiesen existido procedimientos y que después se modificaron un poco, tampoco eran seguidos en la práctica, ¿no? El objetivo era, como digo, dañar al manifestante. Y eso no puede ser permitido. Un funcionario público lo que tiene que hacer es proteger la vida, la salud de las personas y el derecho a manifestarse. Además, uno se pregunta también, Rodrigo, detrás de ese daño, ¿no? Como se veía también cómo disparaban las escopetas al cuerpo, ¿cuánto de eso también hay para intimidar a los manifestantes, para que no se vuelvan a juntar, ¿no? Para criminalizar además la protesta, ¿no? Sí, y por no hablar de otras imágenes que no hemos querido poner en la denuncia. La investigación ya lo determinará, pero se hablaba esto jocosamente del mentolatum, ¿no? Pero sí hay imágenes donde aparecen carabineros totalmente sobrepasados por la rabia, por la ira, o sobreexcitados, ¿no? Espérate, Rodrigo, disculpa. Sí, eso no puede ocurrir. Déjame decirlo. Déjame decirlo a mí responsablemente. Hay una imagen clarísima, ¿no? Donde hay un grupo de oficiales que pareciera que estuvieran jalando cocaína, vestidos, ¿no? Para la guerra, ¿no? Como están ahí. Para la guerra, digo la guerra porque fue un vocablo que usó el mismo presidente de la República, ¿no? Tiene que salir la encargada de comunicación diciendo que no se estaban jalando, ¿no? Que no era droga, sino que era mentolatum, lo que se estaban poniendo en la nariz, ¿no? Y claro, después salieron los especialistas en la materia diciendo que ojalá ustedes no hagan lo mismo, porque lo que hace el mentolatum precisamente es irritar aún más las vías respiratorias, y el mentolatum mezclado con estos gases puede ser muy perjudicial, ¿no? Para que los manifestantes no hicieran lo mismo. Y eso quedó ahí, ¿no? Quedó y están las imágenes y están las declaraciones de la encargada en ese momento de comunicaciones de Carabineros, ¿no? Pero eso tiene que ser investigado, y más allá de eso, ¿no? La policía no puede perder los papeles, se dice aquí en España, perder la compostura, no puede involucrarse emocionalmente. Para eso hay técnicas, para eso hay preparación, hay capacitación. El policía tiene que hacer su trabajo. Y por mucho que le llamen con un insulto, con otro insulto, le digan una cosa, le digan la otra, le estén tirando piedras, ellos tienen que tener una preparación psicológica especial para no caer en la provocación y para cumplir con su deber. Y cumple con su deber y para eso, como digo, hay técnicas, hay capacitaciones especiales, más allá de si se han drogado o no, que yo espero que esto se investigue y se aclare. Se ha hablado poco, ¿no? Parece que se le ha puesto un manto de silencio a esto, y si realmente ha ocurrido, es gravísimo, es gravísimo. Tú, en tus entrevistas que has dado también, Rodrigo, apunta directamente a la responsabilidad del entonces general director de Carabineros, Mario Rosas, ¿no? Sí. Y hay una declaración de él que a ti te llama mucho la atención y que también gatilla esta acción legal, según tú lo has señalado, que es cuando dice que va a defender a sus carabineros aunque sean juzgados, ¿no? Aunque sean llevados a tribunales. ¿Qué representa, crees tú, esa propia declaración, ¿no? Aquí dice, a nadie voy a dar de baja aunque me obliguen, dijo, ¿no? Tienen apoyo dentro del ámbito reglamentario. ¿Qué pasa cuando la máxima autoridad de Carabineros señala una cosa así en esta situación, ¿no? En este clima también de efervescencia social? En buen chileno equivale a dar un cheque en blanco, ¿sí? Claro. Eso equivale no solamente a hacer la vista gorda, mirar para otro lado, sino que equivale a alentar estas violaciones a los derechos humanos. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, yo no los voy a dar de baja y yo los voy a defender, ¿no? Y aunque me obliguen, no lo voy a hacer, dice él. Aunque lo formalicen, yo no los voy a dar de baja, ¿no? Eso es gravísimo porque está alentando violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que yo sostengo es que frente a eso, una vez que se conocen esas declaraciones, que acaban con un viva Carabineros de Chile, ¿no? Como si fuera ellos y nosotros, sí. Ratificando nuevamente esta lógica de la guerra, del conflicto permanente entre unos y otros. Pues bien,
esto no puede ocurrir, y el presidente de la República lo que tendría que haber hecho es dar de baja inmediatamente a alguien así. O sea, no puede el director de Carabineros alentar violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y el presidente no hacer nada, o simplemente también sacar algunas declaraciones respaldando el actuar policial. O sea, esto lo dijo al comienzo del estallido social, o sea, un mes después prácticamente del estallido social, por lo tanto se mantuvo en su puesto varios meses más, ¿no? Varios meses más, y luego también desde el Ejecutivo, ya no recuerdo si son declaraciones del ministro del Interior o del presidente, respaldo a Carabineros, respaldamos el actuar policial, no estamos con los delincuentes, hay que acabar con la delincuencia y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, está bien, hay que respaldar el actuar policial, pero el actuar policial legal, no cualquier actuar policial, ¿no? Y eso está ahí, eso es público, y desde mi perspectiva eso configura lo que conocemos internacionalmente como la responsabilidad por el mando. La responsabilidad por el mando es una institución que viene desde el caso de Tomoyuki Yamashita, un general japonés que permite que sus tropas realicen la conocida masacre de Manila. Y él es responsable y es condenado porque precisamente él no ejerció su mando, él no impidió, y una vez que supo, no sancionó. ¿Sí? Esto también pasaba, por ejemplo, en la dictadura. Habían militares o agentes de la CNI que participaban en una acción y luego los ascendían o los premiaban en vez de reprenderlos. Ocurrió también, por ejemplo, en Perú con Fujimori, ¿no? Sí. Usted además fue el encargado del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior acá en Chile y le pidieron la renuncia, ¿no? Que una forma elegante de decir que cuando uno lo echan, ¿no? en estos cargos públicos, el entonces ministro Jorge Burgos del Interior. Me gustaría que habláramos también de ese episodio y que nos ayudara también a comprender, ahora que está ya radicado en España definitivamente, al menos por ahora, Rodrigo, cómo se ve la situación en Chile de derechos humanos y cuánto cree usted también, ¿no? que hemos aprendido, hemos avanzado desde la dictadura hasta el día de hoy. ¿Le parece que hagamos una pausa, Rodrigo? Nos espera, ¿verdad? Y seguimos hablando con Rodrigo Lledó, que es el director de la Fundación Baltasar Garzón. Vamos y volvemos. No te vayas de la central. Muy bien, volvemos al escenario del poder. Ahí está en pantalla el abogado chileno radicado en España, también es especialista en derechos humanos, también derecho penal, Rodrigo Lledó, quien es ahora también director de la Fundación Baltasar Garzón. Rodrigo, hablábamos de la responsabilidad autosa que usted veía en este actuar de Carabineros bajo la dirección puntualmente también de Mario Rosa, las declaraciones que veíamos de Mario Rosa señalando y respaldando incluso a sus carabineros si eran perseguidos, decía él, no, por la justicia. Y una vez que renuncia Mario Rosas, que recordemos, Rodrigo, él renuncia por un baleo que hay en Sename, ¿no? Ni siquiera renuncia cuando lanzan a este joven al vacío ahí en el río Mapocho. Recibe un respaldo incluso de Piñera al momento en que dice, el mismo Mario Rosas le presenta la renuncia. ¿Le parece que lo recordemos y seguimos profundizando? Claro que sí. Ahí está. Me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia. Pero quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas. Una vida entera dedicada al servicio de Carabineros y en consecuencia de todos los chilenos. Rodrigo, así como hay un respaldo de Mario Rosa, ¿no?, en la línea de mando a su gente, acá hay un respaldo de su jefe mayor, ¿no?, incluso saltándose al Ministerio del Interior, ¿no?, hacia lo que hace Mario Rosa. ¿Qué responsabilidad política, ¿no?, y penal podría haber en ese respaldo lineal? Claro, yo hablaba hace poco del caso Yamashita, ¿no?, de donde surge esta responsabilidad por el mando. Surge dentro del ámbito militar, pero hoy día está recogida en el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y hay un apartado donde se mantiene
apegado a la tradición original, que es dentro del mando militar, pero luego hay un inciso siguiente, un número 2, un numeral 2, en el cual se establece la responsabilidad por el mando también de carácter civil, es decir, de los civiles que tienen mando sobre funcionarios a su cargo, en este caso el mando que tiene el mundo político, el gobierno, el presidente, el ministro del Interior, el subsecretario de Interior, sobre la Policía de Carabineros de Chile. Y está clarísimamente descrito allí que lo que hay que hacer es ejercer mando para evitar que se cometan este tipo de crímenes. Y si no se ejerce ese mando, ser responsable penalmente. En el derecho penal, no solamente uno es responsable por acción, sino también por omisión, por no actuar cuando uno estaba obligado a actuar. El término técnico es posición de garante. Quien está en la calle, quien ejerce autoridad, quien tiene la potestad de detener, de parar el tránsito incluso, ¿no? En fin, de que viste un uniforme oficial para que sea identificado, él tiene una posición de garante respecto de las personas que están allí. Y si hay algún herido, los primeros llamados a actuar, a socorrer, son la propia policía. Un procedimiento policial bien hecho es, si yo voy persiguiendo a un delincuente y él me dispara y yo le disparo y la persona cae al suelo herida, ¿sí? Entonces yo tengo que llamar a la ambulancia, tengo que detenerlo, por supuesto, pero tengo que llamar a la ambulancia y tengo que llevarlo y hacer el procedimiento completo. Esto uno no lo ve en el estallido social. Ahí es una batalla campal donde simplemente el objetivo era dañar a los manifestantes y quedaran tirados en el suelo a su suerte. Yo creo que esto que estoy diciendo, la gente puede pensar inmediatamente en imágenes, ¿no? En un montón de imágenes que se nos vienen a la mente porque fue una constante. Y esa constante es una política de Estado destinada a dañar al manifestante, a atemorizar a la población para que dejara de manifestarse y privándole de su derecho a la libertad de manifestación, de opinión, etcétera, ¿no? Entonces, el costo es altísimo. Son 464 estallidos oculares, son decenas de personas fallecidas, creo que 31. Además, hay una cosa que no tiene ninguna justificación: torturas y violencia sexual. ¿Pero qué es eso? ¿No? Y a pesar de haber tortura y violencia sexual, el presidente de la República protege o felicita al director general de Carabineros. ¿Qué es esto? ¿No? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa que en Chile se ha normalizado la violencia, ¿no? Institucional? Rodrigo, ¿a qué se arriesga el presidente de la República, ¿no? De continuar esto, de que realmente la Corte Penal Internacional acoja, ¿no?, esta acción legal? Y ¿hasta dónde podría conducir una acción como esta internacional? Nosotros esperamos que ojalá no llegue. Ojalá que actúen los tribunales chilenos, ojalá que la Fiscalía actúe. Hablaba hace pocos días atrás, justo el día antes de que nosotros presentáramos la denuncia ante la Corte Penal Internacional, el señor fiscal nacional, Jorge Abbott, hablaba de las dificultades que han tenido para investigar, que era muy difícil que la policía investigara a la policía, que, en fin, necesitan más recursos, y pidió la creación de una unidad especializada en derechos humanos. Pues enhorabuena, yo aspiro a que eso se cree, a que esa instancia se produzca y que sea la justicia chilena la que juzgue no solamente al carabinero que ha disparado y que ha mutilado un ojo, sino también a sus superiores, a los que le han dado la orden, a los que lo han respaldado, incluso el director general de Carabineros e incluso el presidente de la República, porque esto es una institución jerárquica. ¿Usted cree que los carabineros están en la calle disparando a diestra y siniestra a su libre albedrío? Ellos han tenido instrucciones, ellos han tenido un mando. Lo que pasa es que no los conocemos y una buena investigación debería darlo a conocer. Pero aunque no los conozcamos nunca, por lo menos hay responsabilidad por no haber evitado el daño que se produjo, pudiendo haberse evitado. Entonces, bueno, ojalá que actúe la justicia chilena. Yo espero que Sebastián Piñera, tarde o temprano, termine condenado y termine con una condena importante, cumpliendo condena en una cárcel chilena. Y si eso no ocurre, esperamos que comparezca ante la justicia internacional y termine en una cárcel en La Haya, porque lo que han hecho en Chile es realmente criminal y está hecho a vista y paciencia del mundo entero. ¿Sí? Sí. No somos los primeros que ponemos esta comunicación y vendrán otras probablemente. Rodrigo, usted habla de una responsabilidad pendiente entonces del sistema judicial chileno, ¿no? Usted dice, espero que esto vaya a tribunales, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de los
política, ¿no? Y le hablo puntualmente de parlamentario. Sebastián Piñera va a terminar o podría terminar su mandato sin una acusación constitucional que no prosperó en el Parlamento por estas violaciones de derechos humanos y en la cual incluso hubo gente de izquierda. Yo hablé con parlamentarios del Partido Socialista, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con llevar a Sebastián Piñera a una acusación constitucional por violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es la responsabilidad entonces que usted cree también, pensando en el futuro del país, ¿no? De aquí en adelante, que un presidente no termine, como después de todos estos informes de derechos humanos en contra, no termine acusado constitucionalmente al menos en un parlamento? A mí me parece inconcebible. Cuando ocurrió, cuando se le acusó constitucionalmente o no hubo quórum suficiente para acusarlo constitucionalmente, lo encontré realmente inconcebible, porque significa permitir cosas que no tendrían que permitirse, ¿no? Y me da exactamente igual que el presidente sea de izquierda, de derecha, de centro, el color político que tenga. Esto trasciende el color político. ¿Por qué? Porque son derechos humanos y los derechos humanos son transversales. Y yo no tengo ningún problema cuando me preguntan ¿y qué pasa con Stalin, con Cuba, con qué sé yo, etcétera, etcétera? Bueno, los derechos humanos son de todos. Y los que violan los derechos humanos, sea la víctima de derecha, de centro, de izquierda, o sea el victimario de centro, derecha, de izquierda, da exactamente lo mismo. Son derechos humanos, es una cosa intolerable. Y lo que uno hubiera esperado es un acuerdo transversal para la autoridad que no está dando el ancho para evitar que esto ocurra, pues entonces la cambiamos rápidamente y llamamos a elecciones y ahí podría haber habido una salida política a un problema gravísimo. Sin embargo, eso no ha habido, no ha ocurrido y se ha mantenido durante todo este tiempo y, bueno, no sé, ahora esperar a que termine su mandato. Alguien me decía el otro día, que yo hablo también con familiares y amigos en Chile, me decía que en este momento el país se conduce como si tuviera un piloto automático, ¿no? Como que no hay nadie al mando, y eso es tremendamente gravísimo. Yo espero que no se vuelvan a repetir estos hechos, yo espero que la gente pueda manifestarse libremente. El país está en un momento refundacional. Yo también creo que el establishment político está súper deslegitimado. Me parece que eso es evidente y es preocupante. Es preocupante. Creo que nuestros políticos en general no han estado a la altura de algo tan grave que no ocurría desde la propia dictadura. Y había que haber defendido el Estado de Derecho, había que haber defendido la democracia y ocupar los cauces democráticos que están en la Constitución, la que queremos cambiar, pero en este momento hay cauces democráticos allí establecidos para haberle dado una salida. ¿No ocurrió? Bueno, hoy día habrá que ver qué ocurre hacia futuro. Hay unas elecciones por delante, yo espero que se desarrollen con normalidad y que Chile tenga su convención constituyente y que se redacte una nueva constitución. Pero lo que ocurrió, eso no puede quedar impune. Sí, yo le ponía el ejemplo de parlamentarios, de algunos parlamentarios, por supuesto, no todos, no de izquierda, porque me llama la atención porque fue precisamente la izquierda la que en nuestro pasado reciente sufrió, ¿no? En carne propia la violación a los derechos humanos. Y esta reflexión va unida a otra pregunta. Rodrigo, usted, les decía yo antes de irnos al corte, estuvo a cargo del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y es sacado, ¿no? Por Jorge Burgos, precisamente por investigar causas de derechos humanos, Caravana de la Muerte y puntualmente a Juan Emilio Cheire. ¿Qué presiones realmente recibió ahí y cuánto queda entonces de esa impunidad aún en Chile? ¿O esos grados de impunidad? Yo directamente no hablé con el ministro del Interior, yo lo vi solamente una vez en una reunión. A mí me pide la renuncia quien era mi jefe directo en ese momento, Sebastián Cabezas. Por supuesto que no hubo referencia a este tema, pero yo tuve varios, o sea, la razón por la cual me sacaban, que me dieron era otra, era una reestructuración, etc. Pero bueno, tuvimos indicios, ¿no?, de que detrás de esto estaba el caso Cheire. Por tanto, lo que yo hice responsablemente, asumo toda la responsabilidad de lo que se hizo, fue presentar la solicitud de procesamiento, que estaba lista hace mucho tiempo y estaba pendiente de ser autorizada por la moneda. Porque cuando yo llegué a Chile a trabajar, yo me había venido a estudiar primero aquí, a España, luego regreso a Chile a trabajar, me di cuenta de una práctica, y esto es bueno que la gente lo sepa, y no cometo ninguna infidencia, ningún pecado, se lo digo. Todas las causas del programa de derechos humanos, en casos delicados tenía que pedir permiso, tenía que solicitar autorización, ¿sí?
para tocar a alguien, a un general en servicio activo o algún alto mando importante, había que pedir autorización, había que comunicar cualquier cosa que tuviera trascendencia. Estoy hablando del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿sí? Estoy hablando de los gobiernos anteriores. Era una práctica que venía desde el comienzo, ¿no? Pero incluso se mantenía hasta el gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando yo llego y me entero de esta práctica, yo hablo con mi superior directo en ese momento, que era Francisco Ugaz, y yo le digo, Francisco, esto no puede ocurrir, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y entonces, en un caso puntual, yo no estuve, me manifesté en contra, digamos. Yo dije, yo me voy, que aquí no puedo estar como abogado de derechos humanos, investigando causas de derechos humanos, yo no puedo aceptar de que el mundo político pueda silenciar lo que es un mandato de una verdad histórica, ¿sí? Yo soy de los que en algún momento se me ha tildado de activista, ¿no? Es un honor para mí que me consideren un activista, porque yo soy de los que en su momento salió a la calle a decir que la sangre de los muertos no se puede negociar, ¿no? Si no la amnistía, no la impunidad, ¿no? Y eso es así, no solamente porque hay un mandato interno, sino también, sobre todo, porque hay un mandato internacional. Las causas de violaciones de los derechos humanos no son negociables. Y lo que yo veía al llegar a Chile era que sí había una cierta supeditación de la verdad y la justicia en Chile a la contingencia política. Entonces conseguimos de manera indirecta la autorización de la presidenta Bachelet para que esto no se vuelva a hacer. Y nos dijeron, de aquí en adelante no hay que pedir permiso, simplemente infórmennos para estar enterados, ¿sí? Para saber que a lo mejor esto puede traer un coletazo político. No somos ingenuos, ¿no? Muchas de las causas de violaciones a los derechos humanos pueden traer consecuencias políticas, por supuesto. Pero son políticos los que tienen que manejar esas consecuencias políticas, no supeditar la verdad a la contingencia. Y con esto acabo, y bueno, eso ocurrió. Nos dieron esa licencia para investigar sin límite alguno, hasta que llegó, hubo el cambio de gabinete, ¿no? Y el señor Burgo estuvo allí y volvió entonces todo esto a ser como era antes, al inicio, como fue en los años 90 y hubo que pedir permiso para todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí se trataba de un caso gravísimo que yo no estaba dispuesto a incumplir mi obligación como funcionario público, ¿no? Entonces yo cumplí con mi obligación hasta el final, pasara lo que pasara. Sí, estamos hablando del segundo gobierno ya de la presidenta Bachelet, estamos hablando hace la vuelta de la esquina, no estamos hablando del primer gobierno. Y me pregunta acá, Rodrigo, a raíz de lo que usted vivió entonces ahí con el caso Cheire, Juan Emilio Cheire, que fue puesto en el supuesto, ¿no?, por el mismo presidente Lagos, ¿no? Recordemos también eso, él lo nombró comandante en jefe del ejército. Así como se habla, ¿no?, se dice que hay una red de protección entre militares en caso de derechos humanos, ¿se podría entonces decir que hay también una red de protección de civiles importantes a militares en casos de derechos humanos, por lo que usted vio ahí en el Ministerio del Interior? Que me conste directamente a mí, no, pero lo que sí me consta de manera indirecta es que se pactaron más cosas entre el año 88, que fue el plebiscito del sí y el no, y el año 90. Más cosas pasaron, ¿sí? Ahí hay acuerdos que no los conocemos y yo creo que el país tiene derecho a conocerlos. Y dentro de esos acuerdos está... Carmen Gloria Quintana ha hablado de algunos de esos acuerdos que ella pudo ver, ¿no? Carmen Gloria Quintana, cuando logramos que se procesara a la patrulla militar que la quemó a ella y a Rodrigo Rojas de Negri, ella contó públicamente que la llamó Enrique Correa, ¿sí?, a La Moneda, y le dijo, lo siento, tu caso no quedó dentro, porque recordemos que esto era verdad en la medida, verdad sí, y justicia en la medida de lo posible. Y entonces, en la medida de lo posible, eran solamente 3 casos. Era el caso Prat en Argentina, era el caso Letelier en Estados Unidos, y era el caso de Gollado, que no estaba cubierto por la amnistía. Rodrigo, disculpe, nos quedan 4 minutos, pero se lo pregunto porque usted, en una entrevista que le leí, que dio después de haber sido sacado, ¿no?, del Ministerio del Interior, usted señaló, ¿no?, como curiosidad, que en su puesto, ¿no?, ahí a cargo del Departamento entonces de Derechos Humanos, quedó una persona que era hija de una ministra de Ricardo Lagos, ¿no?, cercano a Cheire. Por eso le pregunto, ¿no?, y además de todo lo que le pasó, ¿qué pasa, ¿no? Por eso le pregunto, la política, ¿no?, y ese tipo de política, ¿qué tan vigente actúa ahí para proteger a la figura de Cheire? ¿Y cuánto sigue realmente hoy día soslayando la importancia de los derechos humanos? Sí, bueno, la persona que no reemplaza exactamente mi puesto, yo era jefe del área jurídica.
y siempre tuve un jefe. Primero fue Francisco Ugaz, que fue una persona que muy comprometida con los derechos humanos hasta el día de hoy. Luego tuve a Sebastián Cabezas, y la persona que llega es Catalina Lagos Chorne, que reemplaza a Sebastián Cabezas. Allí lo que a mí se me dijo, y me informé por distintas fuentes de información, era que los padres de esta persona, Catalina Lagos Chorne, pues eran muy cercanos a Juan Emilio Cheire. Y que, bueno, eso para mí cerraba el círculo, digamos. Todos los otros antecedentes que habían llegado pues tenían un poco que ver con eso. Incluso yo, es más, pedí que, por favor, la gente que era amigo de ella la advirtiera, porque a lo mejor ella iba con la mejor ilusión a hacerse cargo del programa de Derechos Humanos, sin saber que a lo mejor la querían para hacer algún tipo de, digamos, de tener alguna condescendencia, en este caso con Juan Emilio Cheire. Entonces fue otro de los motivos que tuve en cuenta para despejar este tema. Como era un deber mío de hacerlo, yo decidí cumplir con mi deber y presentar esa solicitud de procesamiento antes de que cambiaran las autoridades, para que no hubiese ningún inconveniente. Bueno, también le pregunto porque Jorge Burgos, recordemos, ¿no?, a las nuevas generaciones, él empezó muy joven en la primera línea política, ¿no? Y en esos años que usted dice, los primeros años de la concertación, en esa década del 90, donde se pactaron muchas cosas, ella tenía bastante responsabilidad, ¿no?, en los gobiernos y sobre todo en los ministerios del Interior. Y no olvidemos que estuvo también en la llamada oficina, haciendo inteligencia con un expediente bastante turbio, digamos, de esa organización. Son personas que estaban allí, que hicieron esta transición pactada con la dictadura, y donde lo que sabemos es que se pactaron bastantes más cosas de las que nos han contado. Y ojalá que algún día se sepan, y yo creo que pactos con la dictadura, se entiende que a lo mejor en ese momento algún tipo de pacto había que tener, pero eso siempre tiene que ser de cara a la ciudadanía, y en ningún caso puede significar impunidad para los crímenes internacionales. El problema, Rodrigo, como usted también lo ha señalado, ¿no?, todo este tipo de pactos en derechos humanos y toda esta impunidad en derechos humanos, tarde o temprano la pagan las generaciones que vienen, como lo están pagando hoy casi 500 jóvenes, porque son jóvenes prácticamente, ¿no?, casi todos, que han perdido sus ojos, ¿no? En el caso incluso de 2 de ellos, su vista. Quedaron ciegos por represión del Estado. Sí. Frente a eso, lo que yo en su momento dije e intenté promover, y casi me cuesta el puesto antes todavía, era democratizar a las Fuerzas Armadas, democratizar a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Depurar, empleé la palabra depurar, me acuerdo, me llamaron incluso la atención por haber ocupado la palabra depurar a las Fuerzas Armadas. Hoy día yo podría decirlo de otra manera, despinochetizar a las Fuerzas Armadas. Desgraciadamente había una lealtad con las Fuerzas Armadas en el hacer, en los homenajes que se han rendido, o públicos o privados, ¿no? Pero sigue habiendo una lealtad y un enorgullecimiento de haber encabezado una dictadura, haber encabezado un gobierno de esa naturaleza. En Alemania, lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial es un proceso de desnazificación, y todo aquel que se manifestaba leal a Hitler era apartado de su puesto de trabajo, de hacer clases en colegios o en universidades, o desde luego de cualquier ejército o función pública, ¿no? Pues aquí no ha ocurrido eso, y eso es uno de los fallos que ha habido, ¿no? Hay que democratizar a las Fuerzas Armadas. No puede ser que las Fuerzas Armadas sigan siendo leales a una tradición dictatorial. Ahí está, digamos, quizá la madre de todas las consecuencias nefastas que hemos tenido, ¿no? Muy bien, Rodrigo, a nombre del equipo, muchas gracias por su conversación. Le mandamos un abrazo grande hasta allá, hasta Madrid, ¿no? Y adelante, ¿no?, sí, con esta lucha, porque eso realmente se recupere esta importancia que tenemos que entender que tienen los derechos humanos, no solamente para nosotros, sino que para los chilenas y chilenos que vienen, ¿no?, y este país que le estamos dejando. Así que muchas gracias por su conversación. Que esté bien. Muy bien. Gracias a usted. Chao.